centro de la ciudad, pero después de escucharlo, no sé, por lo menos a mí me dio más la razón de lo que hacemos, de por qué hacer lo que hacemos. Definitivamente. No debe caber la menor duda en nuestra mente y en nuestro corazón que lo que estamos haciendo es lo único que realmente va a cambiar nuestra sociedad y nuestro planeta, nuestro mundo. Yo lo creo, de verdad. Y han pasado cosas quizás no tan trágicas como lo que sucedió hoy en el centro, pero que fácilmente si seguimos alejados de Dios nos puede llevar a eso, cosas todavía peores. Así que hoy quiero compartir con ustedes un devocional que es tan diferente de lo que está pasando o de lo que sucedió en este día. Y trae un mensaje que es contrastante a eso, lleno de esperanza, lleno de calidez, lleno de amor. Pues quiero hablarles de la carta de Filemón. Y sí, quise que tratemos el tema de Filemón el día de hoy, porque de alguna forma es ir un poco más a nuestro corazón, a lo que hay dentro de nosotros y lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Así que búsquenla en sus Biblias. No traje hoy imágenes para ustedes. Vamos a estudiar nuestra Biblia en mano. Es un libro muy pequeño, no sé si es el más pequeño de toda la Biblia, pero es muy pequeño el libro. Tiene solo un capítulo, exactamente 25 versículos. La carta de Pablo a Filemón. ¿Ya la tienen ahí? Muy bien. Algunos datos importantes. Vamos a estudiarla. Le llamo, cuando comparto con ustedes un devocional, es porque estudiamos con profundidad, con ánimo la palabra para encontrar inspiración, deleite en ella. Entonces, este es el propósito de este tema. Filemón, primero que todo, es una carta personal de Pablo. De todas las cartas o escritos que Pablo escribió, llamadas también epístolas, se llaman epístolas porque son cartas para las iglesias, como llamaríamos cartas pastorales, que son para cuidar a la iglesia. Bueno, esta es la única carta que es una carta personal, lo que nosotros conoceríamos mejor por carta, ¿no? Digo, ya no usamos mucho las cartas, pero normalmente cuando mandábamos una carta era a una persona en específico. Esta es una de ellas y es la única. No quiero decir que Pablo fue la única que escribió, yo creo que debe haber escrito varias cartas personales, pero esta es la única que está en nuestras Biblias. ¿Y cuál es el propósito de esta carta? Era hacer una petición al destinatario de esta carta, que era Filemón. Y el versículo clave que vamos a leer ahora es el versículo 6. Así que búsquenlo en sus Biblias. Los que tengan la versión Dios habla hoy van a coincidir conmigo en la lectura. Dice así: y pido a Dios que tú, que compartes nuestra fe, llegues a entender bien todas las bendiciones que tenemos por Cristo Jesús. Nuevamente, ¿alguien tiene la Nueva Versión Internacional a la mano? Sí. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Muy bien. Dice: pido a Dios
que el conocimiento o la fe que compartes, el conocimiento de esa fe que tienes a Dios, en otras palabras, sean capaces o te hagan capaces de realizar todas las cosas o mucho más por Cristo Jesús. Así que este es el propósito que yo quiero compartir hoy con ustedes. Todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo. En la carta podemos encontrar de manera práctica lo que somos capaces de realizar por amor a Cristo. En los versículos vamos a leer del 1 al 3. Dice: yo, Pablo, que estoy preso por causa de Cristo Jesús, te escribo esta carta junto con el hermano Timoteo, a ti, Filemón, nuestro querido compañero de trabajo, y a la iglesia que se reúne en tu casa, así como a nuestra hermana Apia y a Arquipo, compañero nuestro en la lucha. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Primero, Pablo se presenta aquí, si ustedes se fijan, se presenta solamente como eso, dice: yo, Pablo, preso por causa de Cristo Jesús. La diferencia que vemos en las otras cartas es que en las otras cartas casi siempre dice: yo, Pablo, apóstol, ¿verdad? Es decir, pone el título de apóstol para demostrar o ejercer ante los demás que él tiene autoridad cuando está hablando. Pero en esta ocasión, Pablo no usa ese título, simplemente dice: yo, Pablo, preso por causa de Cristo Jesús. Incluye también a Timoteo. Me parece interesante que Timoteo sea uno de los remitentes de esta carta también. No sé si Timoteo estaba ahí con Pablo en la cárcel o simplemente lo une también como remitente para enviar esta carta a Filemón. Luego habla de sus destinatarios. Su destinatario en este caso, de manera directa, es Filemón, pero incluye a dos personas más ahí: Apia y Arquipo. ¿Quiénes eran ellos? Apia y Arquipo. Parece ser que Apia es la esposa de Arquipo. Y ellos dos, como los menciona en la carta, es posible que se trate de los líderes de la iglesia. Estos nombres ustedes los pueden ver también en el libro de Colosenses. Ahí los menciona, tanto Arquipo como algunos otros más. Posiblemente Arquipo y Apia eran los líderes de la iglesia de la Odisea, no la iglesia de Colosenses, sino de la Odisea, que junto con la iglesia de Hierápolis podría ser considerada como una familia pequeña de iglesias que era considerada como una sola iglesia en 3 poblados cercanos a ellos. Ahí es donde quizás estaba también Filemón. Y luego dice: a los cristianos que se reúnen en tu casa. Quiere decir que esa carta no iba a ser una carta solo para Filemón, sino iba a ser leída también para la iglesia que estaba bajo el liderazgo de Arquipo y de Apia. Hay 3 cosas, después de esta breve introducción, hay 3 cosas, solamente 3 ideas que quisiera que se queden en la mente de cada uno de ustedes. Vamos a ver estas ideas de esta carta y después después de cada idea, quedarnos con una pregunta personal que va a ayudarte a distinguirte o a aplicar estas escrituras para tu vida. La primera idea es: un hermano al que se le puede pedir un favor. En el versículo 4, Pablo le dice a Filemón: siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque he tenido noticias del amor y la fe que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Pido a Dios que tú, que compartes nuestra fe, llegues a entender bien todas las bendiciones que tenemos por Cristo Jesús.
Estoy muy contento y animado por tu amor, ya que gracias a ti, hermano, el corazón de los creyentes ha sido consolado. ¿Por qué es un hermano al que se le puede pedir un favor? Porque Pablo va a pedirle un favor a Filemón, pero antes nos describe quién era Filemón. Cualquier persona dice: doy gracias a mi Dios al acordar de ti en mis oraciones, porque he tenido noticias del amor y la fe que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Bueno, Filemón, se hablaba muy bien de él. Todo el mundo decía que era un hombre de fe. Toda la gente decía que era un hombre bien amoroso. Piensen en un hermano aquí en la iglesia de Cuernavaca que tiene esa fama de que es bien amoroso, que tiene mucha fe. Y dices: fulanito de tal, sí, él es así. Entonces, un hermano así es bien fácil que nos acerquemos a él, ¿verdad? Sí. Pablo tenía noticias de Filemón de esa forma, de que era un hombre lleno de fe y lleno de amor. Tanto su fe era para con Dios y su amor para Jesús también, como para el resto de los hermanos de la iglesia. Amén. Amén. Y luego termina diciendo: estoy muy contento y animado por tu amor, ya que gracias a ti, hermano, el corazón de los creyentes ha sido consolado. Bueno, la casa de este Filemón, parece ser que la casa de Filemón era la casa donde se reunían los hermanos, se había vuelto una casa de gran bendición para toda la iglesia. Los hermanos querían llegar ahí con Filemón. Hoy vamos a la casa de Filemón porque necesito ánimo, necesito que me escuchen, y yo sé que Filemón me va a escuchar. Es bien buena onda este Filemón. Filemón me lleva a Dios, Filemón me ayuda, Filemón me escucha, me lee la Biblia, me anima, me atrae otra vez a Jesús. Es increíble ir a la casa de Filemón. Piensen en una casa también ustedes, en las que dices: cómo me gusta ir a la casa de fulanito de tal, porque, o fulanita de tal, porque siempre me animo de estar ahí. Bueno, ese era Filemón. Por eso Pablo se atrevió a pedirle un favor. Debes estar de acuerdo conmigo que hay personas a las que no se les puede pedir algo, porque ya sabemos que te van a decir que no. No, a él ni le digas. Pero qué increíble es saber que podemos contar con un hermano, con una hermana, con muchos hermanos, así en la iglesia. Así que la primera pregunta para ti es esta: ¿eres uno de esos hermanos a los que se le puede pedir un favor? Sería bueno que de manera honesta, sincera, pongas tu respuesta. La segunda idea es esta: un favor que no se le puede pedir a cualquiera. Porque hay de favores a favores, ¿no? Ay, sí. Pásame un vaso con agua. Sí, está bien. Pero hay otro tipo de favores que no se lo puedes pedir a cualquiera. Sí. ¿Cuáles serán ese tipo de favores que no le puedes pedir a cualquiera? Pues los favores muy grandes, ¿no? Hay favores que definitivamente dices: tengo que pensar muy bien a quién se lo pido, ¿verdad? Porque hay favores que son muy grandes. Bueno, si leemos estos versículos, del versículo 8 en adelante, vamos a ver el tipo de favor que Pablo le está pidiendo a Filemón. Dice: por eso,
aunque como apóstol de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debes hacer. Ven, por eso no puso su título de apóstol al principio, porque no lo quiere utilizar, no quiere utilizar la autoridad que sí tenía para que le obedezcan en eso. Él lo quiso poner desde el nivel de un favor. Prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora preso por causa de Cristo Jesús, te pido un favor para Onésimo, que ha llegado a ser mi hijo espiritual aquí en la cárcel. En otro tiempo, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de nuevo, trátalo como a mí mismo. Yo hubiera querido que se quedara aquí conmigo, para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Pero no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo, para que ahora lo tengas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más, no solamente como persona, sino también como hermano en el Señor. Así pues, si me tienes por hermano en la fe, recíbelo como si se tratara de mí mismo. Si te ha hecho algún daño, o si te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi puño y letra. Yo lo pagaré. Aunque podría recordarte que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano, hazme este favor como creyente en el Señor. Consuela mi corazón como hermano en Cristo. ¿Cuál era el favor que le pedía, en este caso Pablo, a Filemón? Recibir a Onésimo en su casa. Pues ¿dónde? ¿Qué andaba haciendo entonces Onésimo? ¿Por qué no estaba en casa de Filemón? ¿Y qué andaba haciendo allá con Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? ¿De dónde escribe esta carta? De Roma. Estaba encarcelado en Roma. Era preso en ese entonces, lo más seguro es que era preso de Nerón, el emperador Nerón. Ahí estaba. ¿Cómo llegó Onésimo a Roma? Se le escapó a Filemón. Onésimo era esclavo de Filemón. No dice la Biblia, no sabemos si cuando era esclavo Filemón era cristiano o no. Posiblemente sí, posiblemente no. Lo único que sabemos es que Filemón se escapó y llega a caer a Roma. Conoce a Pablo en la cárcel. Pablo le da los estudios de la Biblia, los principios básicos, y se convierte en discípulo. O sea, no los principios básicos exactamente como nosotros los damos, pero le dio seguramente principios básicos de la fe, ¿verdad? Y se bautiza Onésimo y se queda ahí con Pablo. Pablo estaba feliz con Onésimo porque Onésimo había cambiado un montón su vida y ahora era un gran discípulo. Y Pablo estaba feliz porque ahora era su ayudante personal. Aunque Pablo estaba encarcelado, Pablo seguía trabajando en el ministerio. Y Onésimo, pues era un gran apoyo para Pablo. Era una bendición para Pablo. Ahora, Pablo, al darle los estudios a Onésimo, pues se entera de que Onésimo en realidad es esclavo, no es libre. Legalmente, la esclavitud era aceptada ante la ley. Y una persona que era esclavo, pero se había escapado, era un fugitivo. ¿Qué haría o qué tendría que hacer Pablo teniendo ahí un fugitivo a su servicio? No, pues como yo no creo en la esclavitud, ahora te quedas aquí y eres libre, Onésimo. No, era la ley. No estoy diciendo que Pablo esté de acuerdo con la esclavitud, pero era la ley.
y la ley se tenía que respetar. El problema que tenemos muchos de nosotros es que no estamos de acuerdo con muchas cosas de la ley y luego no las queremos respetar, porque decimos, yo no estoy de acuerdo con pagar ese impuesto, que con pagar tanto de la luz y que con pagar tanto de aquello, y que si las votaciones y que esto y que el otro, yo no voy a hacer eso, y nos rebelamos en contra de las leyes del gobierno, cuando lo que debemos hacer es respetarlas. Y Pablo tenía que respetar esa ley. Tenía un fugitivo ahí. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, pues me encanta que estés aquí, Onésimo, pero sabes, hermano, necesitas regresar. Necesitas regresar con tu amo. Pero me trata mal. No me va bien con él, podía haber dicho Onésimo. Y Pablo, increíble ese Pablo, dice, mira, no te preocupes, tú regrésate, vamos a ver qué podemos hacer para que tú seas muy bien recibido de regreso allá. Hay varios puntos en este texto que nos hacen pensar un poquito qué clase de persona era antes Onésimo. Era, primero, ya sabemos, un esclavo. Pero dice, en otro tiempo, Onésimo fue para ti un esclavo inútil. Eso sugiere decirnos que Onésimo no era un muy buen esclavo, que digamos. Así como había esclavos buenos, también había esclavos malos. Perdón, así como había amos buenos y amos malos, también había esclavos buenos y esclavos malos. Sí, no todos los amos realmente eran muy malos y trataban tan mal a sus esclavos. Hay historias en donde habla que había muchos amos que trataban a sus esclavos como parte de la familia. E incluso les daban la libertad, les decían, si quieres puedes ser libre, y ellos preferían quedarse con ellos, porque los querían como una familia. Pero también hay relatos de esclavos que eran bien flojos, irresponsables, contestones. Si tú te fijas, Pablo en algunas de sus cartas exhorta a los esclavos a no ser respondones y a cumplir su trabajo y a obedecer, porque había esclavos que eran tremendos y parece que Onésimo era uno de ellos. Le sacó canas a Filemón. Y luego también dice, se te fue. Tal vez ahora se te fue por un tiempo para que después regrese contigo para siempre. Eso de que se te fue significa que huyó. Digo, patas para qué las quiero, y un ratito se va de la casa y deja la chamba, deja todo, huye. ¿Cómo llegó a Roma? Si no es tan barato viajar. La frase que Pablo dice, si te debe algo, yo te lo pago. Yo te lo pago. Sugeriría que tal vez le robó Onésimo también a su amo. Y entonces se va. Por eso, el hecho de que ahora Onésimo regrese a la casa de Filemón no era cosa fácil, no era... pues seguramente va a llegar y lo vas a recibir con los brazos abiertos. No era tan así. Encontré un poco algunos escritos sobre la posición o la situación de los esclavos durante esa época que quiero leerles. Dice de un esclavo que no era una persona, sino una herramienta viva. Un amo tenía poder absoluto sobre sus esclavos. Podía apalearlos o condenarlos a trabajos durísimos, por ejemplo, haciéndoles trabajar encadenados a sus tierras, o en una especie de prisión de trabajos forzados. O podía azotarlos con varas, palos o látigos. Podía marcarlos con hierro candente en la frente, si eran ladrones o fugitivos, o hasta, si consideraba que no tenían remedio, crucificarlos. Y si un esclavo huía
Lo mejor que le podía pasar era que le marcaran con hierro candente en la frente con una F, que representaba la palabra fugitivos. Y lo peor que le podía suceder era que le crucificaran. Pablo sabía muy bien todo esto. Conocía perfectamente los derechos que tenía el amo y las obligaciones del esclavo. Así que dijo, tengo que hacer algo, porque aún y que lo envío con Filemón, tengo que asegurarme de que este hombre va a ser bien tratado y correr el menos riesgo posible. Onésimo significa provechoso, útil, paradójico, ¿no? Por eso Pablo le dice, él fue inútil para ti, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Es decir, como que quiere reivindicar el nombre de Onésimo. ¿Cómo recibiría esta petición después de tanto tiempo Filemón? No sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que era una gran petición. Te pido por favor, ahí te va de regreso Onésimo, recíbelo bien. Recíbelo de nuevo en tu casa. Me hace mucho pensar esto, porque yo a veces he pedido favores a algunos hermanos. Oye, ¿podrías por favor? Y luego alguna vez me ha dicho alguien, oye, no le pidas un favor, pues si es su obligación también, es miembro de la iglesia y no le estás pidiendo algo personal, sino es un trabajo para la iglesia. A veces nos sentimos inseguros cuando pedimos un favor, pero más cuando es un favor que implica un sacrificio, que implica un esfuerzo. ¿Qué tan dispuesto? Y esta es la segunda. ¿Qué tan dispuesto a realizar un gran favor estás? Un gran favor. Y la tercera reflexión es apelando al amor como motivo para ese favor. Ya lo hemos visto, lo leímos aquí. ¿A qué apeló Pablo? ¿A su autoridad como apóstol? No. Aunque le dejó entrever que le debía su propia vida, me hizo pensar eso. Bueno, ¿qué hizo Pablo por Filemón? ¿Será que lo convirtió en cristiano? Tal vez. ¿O será que, no sé, en alguna revuelta, en algún viaje? Hasta se me ocurrió pensar que Filemón iba en el barco donde naufragó Pablo y que Pablo lo agarró y lo subió a su tabla y le salvó la vida. No sé, pero algo hizo Pablo por Filemón, que le dice, mira Filemón, nada más te recuerdo que me debes tu propia vida. Aún así, no apeló a eso, ni a su autoridad como apóstol, ni a las deudas que podría tener Filemón sobre Pablo, sino lo que dice en el versículo 9, prefiero rogártelo en nombre del amor. ¿Qué es más fuerte? ¿Tienes la obligación de hacerlo? ¿O no? Si amas a Dios, hazlo. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es lo que más podría motivar a Filemón? El amor. El amor. ¿Qué es o qué sería la inspiración más grande a la que podría apelar Pablo? El cariño. El que es un cristiano. Él, justamente por eso le empieza a decir eso. He escuchado de ti, Filemón, cómo has crecido en tu amor a Dios.
tenía que apelar a eso, al amor de Dios. Y dice frases increíbles. Te pido un favor para Onésimo, que hayas llegado a ser mi hijo espiritual aquí en la cárcel. Luego dice, trátalo como a mí mismo. Dice más adelante, no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más, no solamente como persona, sino también como hermano en el Señor. Otra vez le vuelve a decir el 17, pues si me tienes por hermano en la fe, recíbelo como si se tratara de mí mismo. Y en el versículo 20, consuela mi corazón como hermano de Cristo. Sí, hermano, hazme este favor como creyente en el Señor. Es interesante cómo Pablo no habló la palabra emancipación o libertad o en contra de la esclavitud. No lo hace. De hecho, no lo hace en ninguna de sus cartas. Algunos piensan, pero si Pablo lo tenías en la punta de la lengua, ¿por qué no lo dijiste? No lo hizo Pablo. Les preguntamos, ¿por qué no habrá hablado de, no estoy a favor de la esclavitud? ¿Por qué nunca lo hizo? Hay unos que piensan que tal vez no estaba preparada en esa época la sociedad para la emancipación, pero Pablo va mucho más allá que eso. Mira, olvidémonos que si es esclavo o libre, olvídate de eso. Olvídate que eres el amo y olvídate que eres el esclavo. Te lo envío como tu hermano en la fe. Amén. Te lo envío como mi hijo espiritual, el hijo de mis entrañas. Te lo envío como un hermano que me ha sido súper útil. Es más, la verdad, yo preferiría que se quede conmigo. Es como si le dijera, te lo envío, pero ojalá me lo regreses. Porque yo lo quiero demasiado, lo quiero mucho. ¿Qué importaba entonces el que era esclavo y el que el otro era amo? Cuando delante de Dios todos somos hermanos. Eso era lo que apeló en este caso y en esta ocasión Pablo sobre Filemón. ¿Qué podría motivar entonces a Filemón para recibir a Onésimo de esa manera? Ya lo dijimos, ¿no? Su amor a Cristo. Amén. Onésimo regresaba otra vez a la casa de su amo, pero Pablo estaba seguro que iba a ser muy bien tratado. Amén. Estaba recordando que Daniel Roditi, el hermano de Los Ángeles, me dijo, David, lo único que necesito para los hermanos que van allá es consigue un hospedaje para ellos, nada más. Son buenos hermanos los hermanos de allá. Y después de cómo me trataron estando allá, yo dije, han puesto la vara alta. Me trataron súper bien, con calidez, con generosidad, con amor. Es más, un hermano se fue a trabajar y al mediodía regresó y me dijo, aquí estoy, David, contigo, pero oye, ¿por qué regresaste tan pronto? Me salí del trabajo para poder llevarte a conocer un poco de la ciudad. Dijo, oye, pero ¿no tienes problema? No, yo me repongo en la noche, me dice. Trabajo aquí en la casa en la noche, no hay problema. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? Yo me sentí súper bien. Ahora ellos van a venir para acá. No son onésimos, porque nunca los han tratado mal a ustedes, pero esperan, algunos de ustedes tendrán el privilegio, la alegría, el gozo de hospedarlos. Amén. Yo quisiera que aquellos interesados
levanten su mano o vengan a mí y me digan, David, apúntame, ahí está una ya. Eso, Elia, gracias. Ya, y mira, varias. Amén. Increíble. Bueno, pero asegúrense que van a tratarlos de manera increíble. Amén. A estos hermanos. Que van a tratarlos con calidez, con cariño, con amor. Sí. Yo no me quiero sentir inseguro de que, ay, ¿cómo los van a tratar? Porque yo sé que caerán en buenas manos con ustedes. ¿Por qué? Porque apelo al amor que ustedes tienen por Cristo. Amén. Es un amor bien grande. Amén. Y seguramente lo van a hacer así. Amén. Así que la última pregunta, y con esto termino. ¿Qué tan motivado estoy para hacer un favor tan grande? ¿Qué tan motivado estoy para hacer un favor tan grande? Pues que sea el amor de Cristo lo que nos lleve a todos a realizar todo el bien que podamos hacer. Muchas gracias. Dios les dé una increíble semana. Amén. Gracias.